Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 15. Del arrepentimiento para vida y salvación. Párrafo 1. A aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Párrafo 2. Si bien no hay nadie quien haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Párrafo 3. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y el empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Párrafo 4. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Párrafo 5. Tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación que, si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, por lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Dice así el Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua y tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, este tema describe correctamente la enseñanza del capítulo 15 de nuestra confesión.
el arrepentimiento para vida y salvación. Pero oremos antes de comenzar. Padre, te damos tantas gracias por los maestros que has levantado a lo largo de la historia y por esta confesión que podemos estudiar, corroborándolo todo, Señor, con tu escritura para que nuestra fe esté fundada en la palabra del Dios vivo y no en las palabras humanas. Oh Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos en estar en este tiempo de la historia donde tanto se ha avanzado en la doctrina. Ahora danos un espíritu, Señor, correcto para acercarnos a tu palabra y estudiar este tema tan importante en nuestras vidas respecto al arrepentimiento. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, el propósito del día de hoy es acabar con el capítulo 15, pero existen algunas cosas que debemos decir de antemano antes de comenzar el estudio en su esencia. En primer lugar, debo decir que este capítulo sigue casi, creo que un 98%, casi letra por letra a la declaración de Savoy. Recordemos, hermanos, que la Confesión de Londres de 1689 se forma tomando al menos 3 documentos por las cuales se construye. Esto lo vimos en las primeras lecciones, y si ustedes recordarán, estos 3 documentos sobre el cual se formula 1689 es la Confesión de Westminster, la Confesión de Savoy y la Primera Confesión de 1644. Y hemos visto que aunque hay algunas diferencias, y principalmente en el capítulo de los pactos, hay algunas diferencias importantes de la Confesión de Londres de 1689 con la de Westminster. Sin embargo, en lo general, se ha seguido el bosquejo, se han seguido los conceptos, se ha seguido la estructura, los párrafos. No ha habido un capítulo que sea totalmente diferente. Pero cuando llegamos al capítulo 15, es otra historia. El capítulo 15 es totalmente diferente al de Westminster, absolutamente distinto. Cada párrafo es hecho desde cero, por decirlo de alguna manera. Y esto porque 1689 sigue aquí a la Declaración de Savoy más que a Westminster. Sigue letra por letra a la Declaración de Savoy. ¿Cuál es la Declaración de Savoy? La Declaración de Savoy, hermanos, fue un esfuerzo que hicieron principalmente John Owen y Thomas Goodwin de mantener la unidad con sus hermanos presbiterianos, pero manifestar sus diferencias en cuanto al gobierno de la iglesia. O sea, la Declaración de Savoy es el esfuerzo de mantener la unidad con Westminster, pero declarar abiertamente cuáles son sus diferencias. Es el mismo espíritu de 1689, de la Declaración de Londres. Cuando digo 1689, quiero decir la Confesión de Londres Bautista de 1689, pero por cuestiones prácticas vamos a hacerlo reducirlo a 1689. 1689, hermanos, sigue ese espíritu. Mantener la unidad con sus hermanos presbiterianos y sus hermanos congregacionalistas en la Declaración de Savoy, pero manifestar también sus diferencias. Unidad con la oportunidad de mantener sus diferencias. 1689 decide aquí tomar los cambios que hace la Declaración de Savoy sobre la de Westminster en el 100%. Ahora, no sé si la palabra cambios es la palabra correcta o más bien la reestructuración. Y no, yo sé que no traen la Confesión de Westminster con ustedes, pero si lo pueden revisar en sus casas, en cualquier página
En el internet lo pueden encontrar y ver la Confesión de Westminster y la Confesión de 1689 y son totalmente distintas. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué la Declaración de Savoy decide reestructurar todo lo que dice Westminster del arrepentimiento para vida? ¿Cuál es la razón? La verdad, hermanos, es que no tengo una respuesta. Sospecho, ya que en el prefacio de la Declaración de Savoy, Owen y Goodwin dicen que cualquier diferencia que se hace en esta confesión es debido a sus convicciones eclesiásticas. O sea, que sus convicciones de mantener un congregacionalismo eclesiástico los hará modificar cualquier cosa en Westminster. Aunque eso nos puede dar luz, en realidad nos puede confundir más. Porque cuando uno lee la Confesión de Westminster, el capítulo 15 del arrepentimiento para vida, yo no encuentro algo que pueda tener consecuencias de gobierno de la iglesia. Yo no creo que haya algo, ni explícito ni implícito, que afecte el gobierno de la iglesia. No sé y no entiendo por qué Owen y Goodwin reestructuraron este capítulo y no sé por qué 1689, pudiendo tomar de las dos, toma totalmente de la de Savoy. ¿Por qué mencionar esto? ¿Por qué mencionar esto? Hermanos, porque para que nuestro estudio sea lo más preciso, me tomaré la libertad de citar algunos párrafos directos de Westminster, ya que particularmente creo que algunos párrafos son mejores que los de Savoy, que los de la Declaración de Savoy. Tengo la libertad en mi corazón de reconocer cuando creo que los bautistas de 1689 la hicieron bien, pero también tengo la libertad de decir cuando creo que no fue lo mejor. No porque haya algo malo, sino porque creo que en este capítulo fue más preciso Westminster. Y dado que nos es permitido tomar todas las cosas y tomar lo bueno y desechar lo malo, tomaremos todo lo bueno que hay de Westminster para estudiar esto. Bueno, eso es lo primero que quería aclarar. Ahora, introduciéndonos a este capítulo, quiero que lo veamos en primer lugar. Antes de ver lo particular, veamos lo general. Y lo general es el lugar en el cual se encuentra este capítulo. El orden, hermanos, no fue aleatorio. El orden no fue aleatorio. Tiene un orden lógico la confesión de fe. Y notemos que la confesión de fe sigue de la fe salvadora. La confesión, el párrafo 15 sigue después de haber examinado la fe salvadora. Dentro del mundo académico ha habido muchos debates, hermanos, largos debates y a veces tediosos debates en cuanto a qué es primero. Lógicamente, ¿qué debe ser primero? ¿Fe o arrepentimiento? Y no es el propósito entrar en estos largos debates. Sin embargo, es importante que digamos unas palabras en cuanto a esto. ¿Qué es primero? ¿La fe o el arrepentimiento? Para responder esta pregunta lo más sencillamente posible, tomaremos de las palabras de John Murray. Murray compara la fe y el arrepentimiento con una moneda para enfatizar que aunque la fe y el arrepentimiento pueden ser distinguidas, sin embargo, no pueden ser separadas. Y él usa la siguiente analogía. Así como una moneda, puedes ver una cara en distinción de la otra e identificar sus diferencias. Nunca las puedes separar. Es algo que ocurre simultáneamente.
la fe y el arrepentimiento es algo que sucede al instante. Hombres como Lewis Schaeffer, Charles Riley, no Riley, hermanos, no Riley, sí, el que tenemos aquí que vivió en los 1800 y murió en el 1900, el anglicano, no él, sino el dispensacionalista que tiene una Biblia de estudio que se llama Charles Riley. Y otros teólogos han sugerido que es incorrecto decir que el arrepentimiento es parte esencial del mensaje del Evangelio. Ellos están en contra de esa analogía. ¿Cómo que la fe y el arrepentimiento es una moneda que pueden ser diferenciados, pero nunca separados? Ellos dicen, está mal cuando alguien dice que alguien puede tener fe, pero que debe tener arrepentimiento, porque si no, su fe es falsa. Y ellos usan la siguiente lógica. Ellos creen, estos hombres, y Scofield creyó en esto un tiempo. Bueno, él murió creyendo esto, yo creo. Aunque su Biblia original, actual, ha modificado muchas de sus herejías por sus seguidores. Pero ellos creen que el hombre puede tener fe sin tener arrepentimiento. Y usan la siguiente argumentación. Dicen, ¿cuál es el evangelio que por excelencia es un evangelio evangelístico? Hermanos, ¿cuál es? ¿Cuál es el evangelio por excelencia evangelístico? Juan es el evangelio por excelencia evangelístico. Y ellos dicen, la palabra arrepentimiento ni una vez es citada en todo el Evangelio de Juan. Por lo tanto, dicen, cualquier predicador que presione sobre la realidad de que el arrepentimiento debe ser predicado, está ignorando la enseñanza de Juan. Por tanto, no es necesario arrepentirte para estar en Cristo. No es nuestro propósito, hermanos, exponer la doctrina del arrepentimiento en el Evangelio de Juan, pero es necesario citar esto para enseñar lo siguiente. Cada vez que Juan menciona la fe, Juan tiene en mente una fe que ha sido llamada penitente. Una fe penitente. En otras palabras, la fe salvadora de la cual habla el Evangelio de Juan es una fe arrepentida. Es una fe que por el simple hecho de tener esa fe, automáticamente el arrepentimiento es notable. Sí, dice al joven rico, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. O sea, cree en mí, cree que quien te habla es el Señor. Y dice que se fue triste. Entonces no tuvo fe, pero en realidad no se arrepintió de su amor y su idolatría a las riquezas. Es una fe arrepentida, una fe penitente. De igual manera, cuando vemos la palabra arrepentimiento en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Marcos, en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas del Nuevo Testamento, y se menciona la palabra arrepentimiento, y ese arrepentimiento vemos que es el arrepentimiento para salvación, y no es precedido por la palabra fe. Debemos saber que este arrepentimiento es un arrepentimiento crédulo. Es un arrepentimiento crédulo, o sea, es un arrepentimiento casado con la fe. Estas dos verdades, estas dos gracias pueden ser distinguidas, pero como una moneda no pueden ser separadas. ¿Cuán importante es predicar esto en nuestros días? Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Ellos exponen, ellos hablan, estos hombres que he citado como Scofield, Riley, ellos exponen que la doctrina del señorío de Cristo sobre los creyentes es falso y no es necesaria. ¿Cuán acertada es entonces
La confesión, hermanos, es interesante, pero me parece muy importante, muy acertado, muy preciso. ¿Cómo empieza la confesión de Westminster? ¿Saben cómo empieza? Dice esto: esta doctrina debe ser predicada. Lo primero que dice la confesión de Westminster es: esta doctrina, ¿cuál? La del arrepentimiento, debe ser predicada por cada ministro del Evangelio, así como la fe en Cristo. Dice, lo primero que tiene que decir es: predicadores, no huyan del deber de hablar del arrepentimiento. Así como predican la fe, y a quien no le gusta predicar de la fe en Cristo, así de fieles deben ser para predicar el arrepentimiento. Y gracias a Dios, nuestra confesión en el párrafo 5, del capítulo 15, dice: lo cual hace necesario la predicación constante del arrepentimiento. Oh, cuánto deben escuchar estas palabras las iglesias de nuestros días. El arrepentimiento es una doctrina casi olvidada. Es una doctrina la cual se rehúye de predicar. Los pastores o los que se dicen ser pastores tienen miedo de citar aquellas palabras en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. No se puede separar, hermanos. Si pueden, acompáñenme a Lucas capítulo 24, versículo 47, y noten cómo dice, desde el versículo 46, Lucas 24, 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esa es la obediencia de los apóstoles, y lo vemos. No tenemos tiempo para ir a través de todo el libro de los Hechos, pero al menos para citar un texto, dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es una doctrina que no puede ser saltada. Si nuestro evangelio no enfatiza el arrepentimiento como enfatiza la fe, puede ser que estemos predicando un evangelio trunco. Un evangelio trunco. Dijo el doctor Martin Lloyd Jones: la necesidad de arrepentimiento es uno de esos absolutos de los cuales la Biblia nunca argumenta, simplemente lo establece. Digo esto, que es imposible, dice esto Martin Lloyd Jones, digo esto: es imposible ser cristiano sin arrepentimiento. Es un paso esencial, es el primer paso que tú no puedes quitar esta enseñanza de la Biblia. No puedes quitar el arrepentimiento sin destruir la doctrina cristiana. Es por eso que dentro de los estatutos de fe más esenciales para la doctrina, los autores de la confesión toman un capítulo entero. No simplemente es: y arrepiéntanse y crean. Así como toman un capítulo entero para hablar de la fe, toma un capítulo entero para hablar del arrepentimiento. Y para hacer esto más ágil, vamos a hacer la estructura que seguiremos en nuestro estudio. La confesión se puede dividir en 3 partes. Párrafo 1 y 2 son las notables ocasiones de arrepentimiento. Notables ocasiones de arrepentimiento. Párrafo 3 responde la pregunta: ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? 4 y 5 hablan de ciertas características esenciales del arrepentimiento según Dios. Características esenciales del arrepentimiento según Dios. Párrafo 1 dice: a aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez,
habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Yo espero que algunos ya estén preguntando en sus mentes, ¿qué quiere decir? ¿Qué querían decir nuestros antepasados con los que se convierten en la madurez? Algunos creen, como el pastor Greg Nichols, pastor que abraza nuestra confesión de fe en su totalidad. Sin embargo, él ha considerado este párrafo como lamentable, como confuso. Mi opinión no es tan dura para nuestros amados hermanos puritanos. Sin embargo, aunque creo que faltó precisión y definición, no obstante, creo que su intención en este párrafo era muy útil, y espero lo sea para todos los padres que están aquí. Ellos no estaban insinuando que los niños no necesitan arrepentimiento, porque cuando dice aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez, y alguno podría pensar, o sea que los que no se convierten en la madurez, sino en una edad temprana, no necesitan arrepentimiento, no es lo que la confesión está diciendo. ¿Cómo lo sabemos? En primer lugar, por la definición de arrepentimiento. La definición de arrepentimiento es que ¿quiénes se deben arrepentir? Todo aquel que ha pecado. Y los autores de esta confesión sabían que los niños no eran libres del pecado. Uno puede leer sus sermones y ver cómo los predicadores de este tiempo hablaban a los niños en medio de la congregación y decían, niños, las mentiras a sus padres, las desobediencias para con sus padres, las deshonras para con sus padres, las envidias para con sus hermanos son pecados que son condenables delante de Dios. Escuchen esto, niños que están aquí. No hay sus pecados, porque ustedes sean niños pequeños, no son menos graves ante la vista de un Dios santo. Ustedes deben ser condenados delante de Dios aún por la envidia y la grosería a sus padres, el berrinche que hacen. Así que ellos no están pensando que los niños no necesitan arrepentimiento. Sabemos esto además, no solo por quienes escribieron y por todo su entendimiento, sino por la misma estructura del capítulo. Entonces, ¿cuál era la intención de esta frase? Dice el doctor y pastor Sam Waldron, la intención es distinguir del arrepentimiento como una experiencia crítica. Debido a que algunos son convertidos en la madurez, la forma en la que llegaron al Evangelio fue a través de una experiencia notoria, chocante, visible. Viviendo, dice la confesión, viviendo en algún tiempo en el estado natural. Hermanos, algunos de nosotros que fuimos alcanzados en una edad madura, en una edad avanzada, donde nuestras pasiones y concupiscencias tomaron rienda suelta para el pecado, y habiendo estado sumergidos en un estado de pecaminosidad visible, fue evidente cuando fuimos alcanzados al arrepentimiento. Muchos supieron por las vidas de los que están aquí que algo había pasado en sus corazones. Eso llega a pasar, y la confesión habla de eso como una crisis, hermanos, una crisis en nuestras vidas, una crisis existencial. Gloria a Dios por esas salvaciones. Algunos fueron como el apóstol Pablo, yendo en contra de la iglesia, yendo en contra de los estatutos de Dios y siendo transformados en un momento radicalmente. Es notable, dice la Escritura en Tito 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Muchos de nosotros fuimos alcanzados así, y gloria a Dios porque fuimos alcanzados así. Algunos fueron alcanzados en medio de una vida llena de adulterio, llena de drogas, llena de maldad, quizás llena de asesinatos, llena de perversión, llena de inmundicia, y fuimos sacados, hermanos. Gloria a Dios por eso. Porque dice Ezequiel que para la gloria de Dios seríamos limpiados de nuestras inmundicias, para que las naciones vean el poder de nuestro gran Dios y Salvador. Pero no todos son alcanzados así. Sí confieso que faltó un poco de precisión en el párrafo 1, pero creo que esa es su intención, mis hermanos. Distinguir entre los que son alcanzados en la madurez y que tuvieron la oportunidad de vivir según sus pasiones y concupiscencias, y aquellos que son alcanzados en un ambiente de predicación de la palabra desde que sus oídos tienen, desde que su mente tiene memoria, de catecismos continuos, de cantos, devocionales familiares, convivios con la iglesia, que como dice 1 Corintios 7, fueron santificados por la madre y el padre. Eso no quiere decir que fueron santificados en el espíritu, pero externamente, por la influencia del padre o la madre cristiana, o ambos, fueron guardados de muchas perversiones, de tal manera que ellos no experimentan una crisis igualmente notable que los que son alcanzados en la madurez. Esto no quiere decir que no eran depravados, en un corazón depravado, malvado. Esto no quiere decir que no eran dignos de condenación, lo eran. Pero por la gracia común de Dios y por la gracia de vivir con aquellos que han recibido la gracia del Evangelio, son guardados en gran manera de los pecados que los que llegan a edad madura sin el Evangelio cometen. Yo creo que esta era la intención de los autores de la confesión. Y espero que sea de ayuda para todos los padres que están aquí. Ciertamente, nuestros hijos necesitan un corazón nuevo. Necesitan que el Espíritu de Dios los regenere. Necesitamos hablarles de su pecado. Necesitamos hacerles conciencia del juicio eterno. Sin embargo, no debemos esperar una crisis existencial en su vida igual a la nuestra que fuimos alcanzados en la madurez. Algunos dicen, es que mi hijo se ha convertido, pero no creo que se ha convertido porque no quiere ir a predicar a las calles y gritar que Cristo es el Señor en el centro. Y solo tienes que preguntar, hermano, ¿y cuándo fue la última vez que hiciste eso? Y a veces dicen, no lo he hecho aún, pero pienso hacerlo. Es solo un ejemplo, hermanos. Quizá un poco absurdo, pero es para que podamos ver la enseñanza que se nos quiere dar aquí. ¿Experimentan una crisis? Sí, porque son trasladados de muerte a vida. Pero no es igualmente notable, visible, chocante, humanamente hablando, visiblemente hablando, que los que son salvados en la madurez. La evidencia de que nuestros hijos han sido salvados. No hay que dejarlos, voy a ver si eres salvo. Te voy a enviar a esta fiesta y a esta discoteca para ver si soportas el pecado y ensúciate lo más que puedas para que yo vea que te han salvado, que te ha salvado el Señor. Hermanos, es por la gracia de Dios que son guardados de los pecados. ¿Sabes cuál es la evidencia que yo creo? Si en algún día, y espero que así suceda, mis hijos se acerquen y dicen, he experimentado la salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Cómo sabes? Creo en Él. Es precioso Él para mí. Tiene Él valor para mí. Algunos fueron salvos, como Pablo, pero otros como Timoteo.
que desde pequeños han sabido las santas escrituras, las cuales le podían hacer sabio para la salvación. ¿Sabes qué? Quizá Timoteo ni siquiera tenía el día preciso que fue salvo. Simplemente él cantaba continuamente, ya no Timoteo, pero quizá los hijos de Timoteo. Cantaban continuamente en la iglesia que aman al Señor, y en un momento ese canto se vuelve una realidad y pasión. Y cuando llegan a edad adulta, saben que ahí pasó, pero ni tienen el día preciso, ni la hora, ni el tiempo. Solo saben que su corazón arde para con Cristo. Es por eso que debemos ministrar continuamente la palabra de Dios. Es por eso, esperando que la palabra, cuando el niño se vuelva joven, no sea parte de esta. Hermanos, gloria a Dios por los niños que están siendo salvos en la iglesia. Oremos más por los niños de nuestra congregación. Que Dios salve entre nosotros a nuestros hijos y a los niños que hay aquí. Creo que ese es el propósito. Entonces, según nuestro bosquejo general, el párrafo 1 y 2 hablan de las dos ocasiones notables de arrepentimiento. Párrafo 1, la conversión. La conversión es notable cuando estamos en un estado de pecado y somos llamados y regenerados para ejercitar arrepentimiento para vida. Hay otra ocasión notable. Dice párrafo 2, si bien no hay nadie que no haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, Dios, en el pacto de gracia, ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. ¿Cuáles creen que son los dos grandes hombres que ponen como referencia que han llegado a caer en pecados lamentables? David es uno. El pecado de David con Betsabé y que culmina en la muerte, el matar a un gran hombre. El otro hombre del cual menciona la confesión es Pedro. Dios ha provisto misericordiosamente que cuando pequen sean renovados para arrepentimiento. Así que, hermanos, del mismo modo que es notable el arrepentimiento en la conversión, el otro momento donde es notable el arrepentimiento es cuando el creyente cae en un estado de pecado que es lamentablemente y gravemente manifiesto. Ok, estas son las dos ocasiones. Pasemos al párrafo 3, el cual es la esencia de esta lección. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Dice el párrafo 3, este arrepentimiento para salvación es, noten esto, una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, abominación de él y aborrecimiento de sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas para que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Hermanos, ¿por qué es necesario definir el arrepentimiento para salvación? ¿Por qué es necesario definir cómo es el arrepentimiento para salvación? ¿Por qué hay un arrepentimiento que no es para salvación? ¿Por qué es necesario que seamos precisos en definir lo que es el arrepentimiento para vida? ¿Por qué hay un arrepentimiento que no es para vida? Si tienen sus Biblias, vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay un tipo de arrepentimiento, hay un tipo de tristeza por el pecado que no es según Dios, sino que su fin es
muerte. Es por eso que es importante que indaguemos, que examinemos si nuestro arrepentimiento es verdadero. Así como hay una fe falsa de la cual el Señor no se dejaba engañar, según nos enseña Juan capítulo 2, así hay un arrepentimiento falso del cual no nos debemos engañar. Entonces, a la luz de esta realidad de que hay arrepentimiento verdadero y falso, indaguemos brevemente y cuidadosamente cuál es el arrepentimiento para vida. Y para esto, al lado de nuestra confesión, que aquí creo es bastante precisa y excelente, tomaremos también del Catecismo de Westminster la pregunta 87 que dice, ¿qué es el arrepentimiento para vida? El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Muy parecidos, ¿no? Muy parecidos la respuesta de la pregunta 87 y el párrafo 3. En primer lugar, dice la confesión de 1689 y el catecismo de Westminster que debemos saber que el arrepentimiento para vida es, en primer lugar, una gracia evangélica o una gracia salvadora. Dice Hechos 5:31, para dar arrepentimiento y fe. Dice Hechos 11:18. Pueden apuntar estos textos, hermanos, que para no demorar más, no visitaremos en este momento. Pero dice Hechos 11:18, ha dado arrepentimiento. ¿Quién? Dios. Dios ha dado arrepentimiento. Dice 2 Timoteo 2:25, por si quizá Dios les conceda que se arrepienta. La Biblia enseña, hermanos, que el arrepentimiento para salvación, en primer lugar, debe ser definido como uno que proviene de la mano salvadora de Dios. El arrepentimiento, según Dios, el arrepentimiento para vida no es un esfuerzo del hombre, es una obra de la tercera persona de la Trinidad en nuestros corazones, el Santo Espíritu de Dios obrando en nosotros para poder arrepentirnos. El hombre en su estado natural no puede arrepentirse. ¿Puede sentir tristeza? Sí, pero es que resulta en muerte. El ejemplo claro de esto es Judas. ¿Estaba triste por el pecado? Sumamente, pero no era según Dios, porque su fin fue juicio y muerte. Entonces, lo primero que debemos enfatizar sobre esto es que el arrepentimiento es según Dios. En segundo lugar, el Catecismo Menor de Westminster define dos elementos básicos. Esta es la base, hermanos, del verdadero arrepentimiento. En primer lugar, tiene un verdadero sentimiento de sus pecados. Dice Westminster. 1689 dice, una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado. Hermanos, esa es una de las bases esenciales de un arrepentimiento según Dios. El Espíritu Santo, algo que hace básicamente en nuestros corazones es hacernos conscientes de nuestra maldad, porque por naturaleza estamos ciegos a nuestros pecados. Por naturaleza no podemos ver nuestros propios pecados hasta que el Espíritu obra. Según leímos en Salmo 51, 1-6, lo primero que ocurre en el arrepentimiento de David es, he reconocido mi maldad, he reconocido que eres justo. Me sé que contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado. Este es el primer elemento de un arrepentimiento verdadero. La pregunta sería, ¿te ves amargamente como pecador, como corrupto, como lleno de maldad? ¿Confiesas de ti mismo que dentro de tu corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las avaricias? En Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38, preguntan,
compungidos de corazón. ¿Quiénes? Los que acaban de conocer su pecado. ¿Cuál pecado? Dice Pedro, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes son unos asesinos del mismo Hijo de Dios. Y dice, compungidos de corazón, viendo su maldad, preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? El que recibe la gracia evangélica del arrepentimiento deja de tener una buena concepción de sí mismo. Si un hombre se sigue considerando como bueno ante los ojos de Dios, como con un buen corazón, como un hombre que de repente falla, pero que en esencia es bueno, es uno que no conoce el arrepentimiento para vida. Una cosa esencial del arrepentimiento para vida es reconocer la maldad. Entonces, para tratar de comparar este arrepentimiento para vida con el remordimiento de muerte, piensa en el niño. Niño, si este es tu condición, tienes remordimientos, pero no arrepentimiento. Cuando el niño está atrapado en su maldad, ¿qué haces, niño? Cuando eres atrapado en tu maldad y dices, lo siento papá, lo siento mamá, estoy arrepentido. El papá y la mamá, que es sabio, sabe que el niño no está arrepentido. Sabe que el niño está triste por las consecuencias. Quizá por el castigo de quitarle ciertos juegos, quizá por la disciplina que recibirá el niño, o quizá por la vergüenza de ser descubierto. El niño no está arrepentido, el niño solo tiene tristeza según el mundo. Si el papá prosiguiera, ok, estás arrepentido. ¿Y de qué? Es que papá, no me quites los juguetes, por favor. Padre, sabe que tu hijo te está tomando el pelo. Pero si dice, padre, lo siento. Reconozco que me he revelado a lo que dijiste y lo que me duele. Si quieres, quítame los juguetes o lo que sea, pero quería pedirte perdón por lo que acabo de hacer. Eso es arrepentimiento según Dios. Hermanos, el arrepentimiento para vida no es simplemente una tristeza de saber que somos pecadores. Es un dolor porque lo somos. Es un dolor porque lo somos. No solo porque pecamos, sino porque somos malvados en nuestra esencia. Ese es el arrepentimiento que proviene de Dios, donde nos son quitados el paño, el velo de nuestros ojos para ver nuestra realidad corrupta. Pero hay un segundo elemento. Este es el primer elemento de un arrepentimiento para salvación. ¿Qué? Reconocer nuestra corrupción, o en las palabras de la confesión, nos hace conscientes el Espíritu Santo de nuestras múltiples maldades del pecado. Hay otra cosa, y esto es clave, no puede no estar en nuestro arrepentimiento. No solo es contemplar nuestro pecado, ¿sabes qué es? Contemplar la misericordia de Dios. Acompáñenme al Salmo 130. Creo que aquí se ve claramente estos dos elementos. Salmo 130. Dice el versículo 1. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Ven esto? El salmista se ve como pecador. Dice, ¿quién se mantendrá ante tu presencia? Pero ve el versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Algo esencial del arrepentimiento es que este arrepentimiento no pierde la cabeza, sino descansa en la misericordia de Dios. Hermanos, si alguna vez escuchas a un hombre y crees que está arrepentido porque dice, no, es que yo no merezco el perdón, he sido tan pecador. No, yo no merezco el perdón, no me puedo acercar a Cristo, no me puedo acercar a Cristo. Y tú dices, sí, gloria a Dios que ves que eres pecador, pero ven, en Él hay misericordia. No puedo ir a Él, soy pecador. No, pero es que en Él hay perdón de tus pecados, en Él hay grande y abundante perdón. No puedo. Tenemos
ciertos rasgos para dudar que su arrepentimiento sea. Digo, por un momento puede experimentar esa crisis, pero tiene que ir al Señor si el arrepentimiento es verdadero. Miren cómo dice la Confesión de Westminster en este punto. El arrepentimiento para vida es una gracia evangélica. Hemos visto eso. Por lo cual, el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de pecado, lo hemos visto hace un momento, y conociendo la misericordia de Dios en Cristo. La confesión creo que lo dice de la siguiente manera. Consciente de sus múltiples maldades, hecho consciente por sus múltiples maldades, de sus pecados mediante la fe en Cristo. Este arrepentimiento no es simplemente un arrepentimiento de las cosas que hemos hecho mal, sino uno que se produce por la predicación del Evangelio, por la predicación del Evangelio. ¿Qué tenemos en el Salmo que leímos hoy, en el Salmo 51? La mitad del Salmo, ¿sabes qué es? Oh, pero tú eres bueno para perdonar. Tú me lavarás con hisopo. En ti hay perdón. Abre mi boca, Señor. Hermanos, es algo que no se puede separar. El verdadero arrepentimiento se compunge de sus pecados, pero tiene la confianza y la esperanza en la misericordia de Dios. Ahora, esto es algo en lo que se crece. No es algo absoluto en el principio, pero algo en lo que se va madurando. Pero la semilla de la fe y el arrepentimiento que el Espíritu Santo crea en nuestros corazones va acompañada de dos elementos esenciales: conciencia de su pecado, confianza de su Salvador. Conciencia de su pecado, confianza de su Salvador. Hermano, si ves eso en tu niño, aunque no sea un drogadicto, aunque no sea un borracho, gloria al Señor por eso, pero él tiene dolor por su pecado y tiene fe en su Señor, su arrepentimiento es de la calidad del Espíritu de Dios, proviene del Señor. Gloria a Dios por esto, hermanos. Los frutos de este arrepentimiento, se vuelve de sus pecados a Dios. Se vuelve de sus pecados y busca a Dios. Dice Mateo 21:29. Vamos a Mateo 21:29. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Aquí está esto, hermanos. ¿Qué está haciendo la confesión? Primero ha dicho que el arrepentimiento para salvación proviene de Dios. Segundo lugar, el arrepentimiento tiene dos aspectos básicos: conciencia de pecado, conciencia de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Esto pasa en el corazón. Esto no es algo que se ve. Esto es algo que el Espíritu hace internamente y no se ve, pero tiene frutos. Lo que ha sido plantado nacerá. ¿Y cuál es la primera reacción? ¿Cuál es el primer fruto del verdadero arrepentimiento y fe? Volverse a Dios. Volverse a Dios. Dice Zacarías, como una profecía en Zacarías 12:10, que verán al que traspasaron y se lamentarán y volverán a él. ¿Sabes qué dice Apocalipsis capítulo 1? Que esa profecía se cumple cada vez que un hombre se arrepiente de sus pecados. Y dices, oye, ¿no dice eso Apocalipsis? Lo dice, y también lo dice en los evangelios. Cuando el hombre traspasa su herida y dice, para que se cumpliera la palabra, mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él. Y el hombre se arrepiente como profecía de volverse a Dios de sus pecados. Hay humillación, hay dolor, hay vergüenza por el pecado. Miren cómo lo dice la confesión. Después que dice que nos hace consciente el Espíritu Santo de nuestras maldades mediante la fe en Cristo, dice, se humilla por él con tristeza, que es según Dios, abominando de él y aborreciendo de sí mismo. Dice Primera Tesalonicenses que la fe de estos se ha expandido, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para
para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, la fe salvadora no se queda en una operación interna en el corazón del hombre, resulta en un fruto externo de volvernos, de abandonar, de dolernos por el pecado, dar media vuelta al pecado y acercarnos al Dios vivo, abandonar nuestros ídolos, convertirnos de nuestros pecados y acercarnos a aquel que nos ha perdonado. Eso es lo que dice una y otra vez el libro de los Hechos. Dice en Hechos 15:19, por lo cual yo os juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, que se vuelven a Dios. Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, vean esto, y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hermanos, aunque la semilla de conciencia de pecado y conciencia de la misericordia de Dios son internas, tienen un fruto inmediato de abandonar nuestros pecados y volvernos a Dios. De abandonar aquello que ya odiamos y volvernos a Dios. Si tú dices que tienes arrepentimiento para vida, pero tu vida es según el pecado y los ídolos de este mundo, tu arrepentimiento no es para con Dios. A lo mejor tienes remordimientos como Judas lo tuvo, pero no para con Dios. En segundo lugar, obediencia. Miren cómo dice la confesión. Orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu. Escuchen esto. Es un esfuerzo de andar delante de Dios para agradarle en todo. Agradarle en todo. Ese es el segundo fruto, con pleno propósito y esfuerzo, volverse en obediencia. Tanto que dice el Señor en Mateo 7, que la evidencia que el arrepentimiento de los que decían Señor, Señor no era genuino, es que no andaban conforme a la ley de Dios. Apartarse de mí, ustedes hacedores de maldad, ustedes violadores de la ley. El que se convierte de sus pecados desea obedecer a Dios. Y repito, esto en una forma primitiva en nuestro corazón, para que empiece a crecer y llegue a su perfección en el estado de glorificación. Alguien puede decir aquí, yo veo esto en mi vida, pero no lo veo perfecto. Quizá mi arrepentimiento no es conforme a Dios. No, si ves estos principios en tu vida, aunque no sean perfectos, puedes tener certeza que puede provenir para con Dios. Si tu vida es consciente de tu pecado, si descansas en la misericordia que hay en Dios, en Cristo Jesús, si tu vida se manifiesta por volverte de tus pecados, confesarlos a Dios, acercarte a Él y por un intento en tu corazón de obedecer, hay cierta seguridad para tener confianza que este arrepentimiento es del que proviene de la gracia de Dios. Veamos brevemente las características de este arrepentimiento. Párrafo 5, continuidad. ¿Ven esto? ¿Eso qué implica? Si nuestro arrepentimiento es continuo, ¿qué implica, hermanos? Para que nuestro arrepentimiento sea continuo. Que continuamos pecando. Pero este arrepentimiento, puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de nuestra vida debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por tanto deber de cada hombre arrepentirse específicamente de sus pecados concretos que conozca. Esto quiere decir que el cristiano que se ha arrepentido en verdad no dice, Señor, perdóname mis pecados en el nombre de Cristo Jesús, amén. Él dice, Señor, me haces consciente de este maltrato para mi hijo, de este maltrato para mi esposa, de esta mirada incorrecta. El cristiano se arrepiente continuamente y específicamente. Esas son las palabras claves de este párrafo. Veamos el párrafo 5. Tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay sin embargo pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Esta es una bala directa al sistema católico romano de pecados veniales y pecados mortales.
En otras palabras, todo pecado es venial y todo pecado es mortal. Todo pecado merece la muerte, pero ningún pecado es tan grande como para que la sangre de Cristo no lo pueda perdonar. Hermanos, este es en contra, quisiera hablar más de esto, pero el tiempo se ha acabado. Esto es en contra del sistema penitenciario, uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica Romana, la penitencia por medio del cual eran restaurados al estado de gracia cuando cometían un pecado mortal. Esto es en contra. Nuestro perdón proviene de la provisión de Dios, de que Cristo es nuestro abogado, que Cristo es el que nos justifica de nuestros pecados y por lo tanto no hay un pecado que podamos cometer en nuestra vida que no pueda ser perdonado por su sangre. Párrafo 6. No hay párrafo 6. Pero en la Confesión de Westminster sí. Y lo he tomado porque es muy útil. Dice el párrafo 6. Todo hombre está obligado a confesar privadamente sus pecados a Dios, orando por el perdón de ellos. Al confesarlos y al apartarse de ellos hallará misericordia. Así también el que escandaliza a su hermano o a la iglesia de Cristo debe estar dispuesto a declarar su arrepentimiento a los ofendidos por medio de una confesión pública o privada, con tristeza por su pecado. Los ofendidos deberán entonces reconciliarse con él y recibirlo en amor. No sé por qué no pusieron ahí, pero si lo escribes puedes ponerle capítulo 6 y escribirlo, y ahora nuestra confesión tendrá el capítulo 6. Es muy útil. ¿Sabes esto? Algunos dicen, pecan, se van de la iglesia, regresan. Hermano, ¿qué pasó? Dios y yo nos arreglamos. Dice el Salmo 51, contra ti solo he pecado. No, hermano, pero ofendiste a la iglesia. ¿Qué hace este párrafo? Primero dice, cuando pecas y tu pecado es privado, confiésalo a Dios. No tienes que confesar cada cosa públicamente. Confiésalo a Dios. Si tuviste un mal genio contra tu hijo, contra tu esposa, contra tu esposo, confiésalo a Dios. No tienes que pararte en una reunión de miembros y decir, hermanos, pues le hablé un poco más fuerte de lo que debía a mi hijo. O hermanos, me enojé contra tal hermano y nadie lo supo, pero me molesté. Dice, no, cuando es así, confiésalo a Dios y alcanzarás misericordia. Pero cuando tu pecado ha escandalizado a otro hermano o a la iglesia, tu arrepentimiento deberá ser manifiesto. Nada de que yo y Dios nos arreglamos. Pecaste contra tu prójimo, pídele perdón, arrepiéntete para con él. Pecaste contra la iglesia, pide perdón públicamente. Pecaste contra ella. Y el deber de la iglesia o del hombre ofendido debe ser restaurarle y recibirle con amor. Hermanos, esto es esencial. Si has pecado contra tu hermano, gloria a Dios que Dios te ha perdonado, pero es necesario que te arrepientas para con tu hermano, para con tu prójimo, y le pidas perdón. Si has pecado contra la iglesia, es necesario que tu perdón sea público.